a todos y bienvenidos a Todo Conciencia, el podcast de la Universidad Viviente del Terreno. Al micrófono Ana María Oliva, feliz de compartir este ratito con cada uno de vosotros. Hoy es el episodio número 38 y vamos a estar hablando sobre la enseñanza más importante que podemos tener hoy en día, que es aprender y comprender cómo nos transformamos a nosotros mismos. Y es que en estos tiempos nos encontramos a veces totalmente estupefactos al ver las actitudes de otros, al ver la corrupción, las mentiras, las imposiciones, las faltas de respeto entre las personas. Tantas actitudes que muchas veces uno tiene la tentación de decir que es un desalmado. Así que vamos a hablar de este tema porque a mí en lo personal comprender ciertas cosas me da mucha paz y me permite aprender a cómo manejarme en la vida con mayor facilidad. Y para eso estamos aquí porque queremos devolver a cada uno de los seres humanos el conocimiento que nos permita elegir una vida más plena, más saludable y más feliz, a través de una divulgación que promueve el saber científico y el crecimiento humano y espiritual. Estamos comprometidos con una ciencia rigurosa, no basada en intereses económicos, sino en el descubrimiento de las leyes naturales y con hacer llegar ese conocimiento al mayor número posible de personas en todos los rincones del mundo. Y bueno, estábamos diciendo que hoy este episodio lo quiero dedicar a entender cómo nosotros nos transformamos a nosotros mismos, cómo vamos aprendiendo y por qué nos encontramos con personas que nos da la sensación de que, ay Dios mío, qué difícil esa persona. Incluso pues tenemos esa expresión en español, ¿no?, de llamarles desalmados, gente que actúa sin compasión, gente que actúa de forma tan egoísta que dices, ¿cómo es posible que esta persona todavía no se haya dado cuenta de que aquí o nos salvamos todos, no se salva nadie, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya gente que actúe tan robóticamente, con tanta falta de alma? Entonces quiero hacer una reflexión personal al filo de cosas que estamos trabajando tanto en los cursos dentro de la Universidad del Terreno como yo en lo personal, ¿no? Y a mí siempre me gusta comparar eso que estoy aprendiendo, intentar aplicarlo, ver cómo le encuentro el paralelismo sobre lo que conozco, ¿no? Lo que llaman el aprendizaje significativo, que tiene que ver con eso, ¿no? Con poder apoyar aquello que te están contando con lo que tú realmente ya conoces. Entonces yo suelo, cuando intento encontrar explicaciones sobre cómo evolucionamos los humanos y por qué ocurren cosas, pues yo intento también aplicarlo a mi propia vida, a lo que conozco en esta vida, a lo que veo en la evolución de mis propios hijos, ¿no? Entonces, si observamos desde que nacemos y vamos viendo cómo desde allí nos vamos construyendo como humanos, podemos observar que el primer nivel en el que los bebés, los niños empiezan a evolucionar es lo que llamamos el sentir, ¿no? De hecho, los niños no piensan, los niños solo sienten y les encanta que les toques y que les hables, porque esos son como ellos empiezan a integrar el mundo de fuera hacia adentro a través de los órganos de los sentidos, ¿no? Entonces, ese primer sentir es el primer nivel, vamos a decir, de lo que tenemos los humanos, que además es compartido con los animales, ¿verdad? Ocurren cosas fuera, las percibimos, eso que ocurre fuera nos genera una sensación, nos genera una impresión, algo que sentimos dentro. Eso que sentimos dentro puede ser bueno, malo, puede ser felicidad, puede ser placer o dolor, ¿no? La dualidad más básica que tenemos es esa. Lo bueno, lo malo, lo que me genera placer lo considero bueno, lo que me genera dolor lo considero malo. Entonces, de ahí, de ese sentir, surgen los impulsos más básicos, ¿no? Las emociones puras, lo que de alguna manera también sería parte del sistema de instinto puro, ¿no? Uno huye por instinto de lo que le genera dolor y se acerca por instinto a lo que le genera placer, y esa es una de las cosas que permiten la supervivencia de las especies. Pero, como digo, eso también lo hacen los animales. De hecho, animales son los que tienen ánima, y esta es la primera parte del alma, ¿no? El ánima, el alma, la primera parte, ese alma sensible. Sin embargo,
no hay una percepción del yo, no hay una percepción de mí mismo separado del otro. Es un poco como decía, como, bueno, pues los leones se comportan igual aquí y allá, en cualquier parte. Bueno, leones aquí no hay, pero las gallinas sí. Las gallinas se comportan igual en México que en España, porque hay una especie de mente o de alma animal que es común. Podríamos llamarle una mente colmena sin la connotación negativa que pueda tener, ¿no? Sino simplemente desde la descripción de una colmena de abejas o de ese comportamiento de una bandada de pájaros o de peces que se comportan realmente como un colectivo. El colectivo se comporta como una unidad porque no hay un yo separado del otro, no está separado de la naturaleza, no está separado del grupo, pero tampoco hay autoconciencia. No me puedo percibir como un ser separado del otro, ni puedo tener mi propia experiencia personal, porque no tengo esa separación. Eso es lo que le pasa a los niños chiquitos, ¿no? Los niños chiquitos no tienen tanto esa sensación, todavía son parte de, no hay una separación entre mamá y yo. Y la persona que se mantiene sin evolucionar en ese nivel del alma que siente, que es el principio, vamos a decir, es una etapa que tenemos que pasar, pero también tenemos que conquistarla, porque como humanidad ya se supone que la hemos conquistado, es el pasar por ya poder dominar esos instintos y esos impulsos primarios y ese manejarnos solo por la supervivencia. Cuando alguien todavía está ahí, cuando alguien todavía se maneja por la pura supervivencia, por los puros instintos, pues nos parecen gente muy animalizada, ¿no? Y es que desde una mirada pues es así, todavía no tienen esa evolución hacia lo humano, no es porque no la tengan, sino porque no la han desarrollado, ¿no? Y entonces podemos percibir en esa persona algo muy animal, muy rudo, como que nos parece que todavía no es totalmente un humano, porque así es, ¿no? Entonces, bueno, lo que está haciendo ese alma en ese momento de evolución es que hay una experiencia exterior, yo la capto, la siento dentro y reacciono. Claro, lo normal es que vayamos evolucionando, lo normal es que el niño, además de sentir y empezar a percibir y conquistar el mundo de fuera, empiece a conquistar también esas necesidades básicas y empiece a conquistar las necesidades básicas, por ejemplo, pues el ir al lavabo, ir al baño y hacer sus necesidades básicas en un lugar concreto, no en cualquier sitio. Todo eso es una conquista que vamos haciendo como humanos, ¿no? Pero eso no es más que un ejemplo externo de esa conquista que hacemos a muchos niveles. Entonces, ese es el primer nivel de evolución. Hay gente que todavía está ahí intentando conquistar las necesidades básicas, intentando conquistar esos impulsos básicos, y nosotros cuando lo vemos el nivel de abuso que ejercen sobre los demás, dices, pero ¿cómo puede ser? Pero es que es un depravado, es que es un desalmado. No, no es desalmado, no es que no tenga alma, es que no la ha desarrollado y todavía está ahí atrapado o atrapada en esos deseos y pasiones que son los que controlan su vida. Y están totalmente gobernados por esos impulsos, que son impulsos instintivos, a veces decimos inferiores, pero no como una categoría moral, sino simplemente como que, bueno, pues es el primer punto de partida, ¿no? Es el primer curso, es aprender a que los instintos, los impulsos no te gobiernen a ti, sino que tú los puedas gobernar. Porque si no, pues eso es absolutamente deprimente, porque además sientes que no tienes ninguna capacidad de acción, sientes que la ira te puede y que simplemente reaccionas ante la vida, ¿no? Entonces, esa primera conquista es la conquista de esta parte de nosotros, de lo que se le podríamos llamar el alma sintiente, que es la conquista de que los impulsos no manejen mi vida. No es que no los tenga ni no los sienta, no es que no sienta ni placer ni dolor, claro que los siento. Y claro que siento los impulsos y siento los instintos, pero no manejan mi vida. Entonces hay que aprender a dejar de reaccionar, hay que aprender a cubrir las necesidades de forma oportuna. ¿Sí? Eso es lo que los niños van conquistando. Y de hecho, la conquista del alma sensible es la conquista también de la ira, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con sanar todas las heridas que tenemos ahí desde hace tantísimo tiempo. Pero bueno, luego vamos creciendo, ese niño va creciendo y empieza a desarrollar una capacidad de pensar, empieza a desarrollar el intelecto.
lo que le podríamos llamar el alma racional. La mente empieza a abrirse paso y el pensamiento empieza a también como a permear esos instintos primarios. Hay una reflexión sobre lo que ocurre. Ya no es solo lo que ocurre, sino que yo empiezo a ver en ese esto me gusta, esto no me gusta. Puedo empezar a que el pensamiento se convierta en parte de la experiencia, a que el pensamiento en sí mismo me empiece a generar un sentir. No necesariamente porque, por ejemplo, pues me esté comiendo ese pastel, por decir algo muy simple, sino que yo puedo sentir cómo me siento cuando estoy imaginando algo, no necesariamente haciéndolo, ¿no? Empezamos a ser capaz de hacer operaciones básicas, a no necesitar ver 2 peras y otras 2 peras para saber que 2 más 2 son 4, sino que podemos empezar a ver patrones, a nombrarlos, a hacer pensamientos un poco más objetivos, a unir piezas, pero eso no significa que yo haya desarrollado, o que ese niño, o que esa etapa cuando yo era niña, haya desarrollado la conciencia de mí misma. Eso es otro nivel. Una cosa es que hayan pensamientos, pero los pensamientos pueden seguir arraigados a la supervivencia, al mundo puramente material y a lo que ocurre ahí fuera. Todavía no hay en esta evolución una individuación, todavía es una mente colmena, todavía eres pensado, todavía crees lo que te han dicho. Todavía te ves a ti mismo como parte de un sistema, como parte de la naturaleza. Todavía estás buscando con tu pensamiento lo que tiene que ver solo contigo. Entonces, si hay un momento en el que ese alma racional se va transformando. Porque claro, al principio solo estás buscando pues ese modo supervivencia, ese interés personal, tu deseo, pues si quieres llamarlo egoico. Y eso, cuando tú estás al lado de una persona que está ahí, que está solo en su propio interés personal, está solo en su verdad, está solo que lo que le digan todos los demás es mentira y no importa cuánta evidencia le des, estás equivocado porque yo soy el único que tiene la verdad, porque no puede ser que todo el mundo esté equivocado, porque los científicos han dicho, porque los expertos han dicho y porque estamos simplemente en una mente colmena, ¿sí? Ahí todavía no tienes, cuando tú estás al lado de una persona, estaba diciendo, una persona como esta, te das cuenta de que actúa de forma totalmente egoísta. Totalmente egoísta, solo es en función de sus propios intereses y es capaz de mentirte y es capaz de engañarte y es capaz de manipularte y es capaz de encerrarte y es capaz de cualquier cosa, porque eso sirve a sus intereses. Y si somos honestos, a nuestro alrededor encontraremos personas que han llegado a desarrollar el alma solo hasta el nivel de los instintos y todavía se dejan llevar por sus pasiones, y hay personas que han llegado a desarrollar su alma hasta el nivel de la mente racional, pero siempre buscando su propio interés personal, su propio deseo, ¿no? Entonces, estas personas también las percibimos como robóticas, como frías, como calculadoras, como desalmadas. El cambio del alma, del sentir al empezar a pensar, es cuando conquistas tus emociones, sobre todo pues la ira, ¿no? Que quizás es la más difícil. Y el cambio del alma racional al siguiente nivel, en el que ya empiezas a sentir el alma de la persona, es cuando ya dices, bueno, voy a empezar a buscar la verdad, más allá de mis intereses económicos, más allá de la imagen que yo tengo de lo que es la verdad, más allá de lo que yo creo que es, ¿cuál es la verdad? Y en esa búsqueda de la verdad es que empieza a despertarse otra parte de nosotros. ¿Por qué? Porque si no empezamos a buscar la verdad en sí misma, hay un momento en que la mente se vuelve en tu contra y tú te vuelves cada vez más egoísta y más encerrado en ti. Pero cuando empiezas a buscar la verdad como algo objetivo, como algo que no importa si no cuadra con lo que yo creía, estoy dispuesto a desaprender, estoy dispuesto a renunciar a lo que creo que soy para encontrar la verdad, entonces ahí empezamos a evolucionar hacia otro nivel diferente, que es el que podríamos llamar el ser humano de verdad, el ser humano consciente. La persona que tiene un alma solo desarrollado hasta el nivel del sentir, hasta el nivel del instinto, parece desalmado, porque es reactivo.
simplemente se deja llevar por todas las pasiones, ¿no? Una persona que está en el alma pensante, racional, también parece desalmado porque en realidad no ha desarrollado ese pensamiento propio, sino que simplemente es pensado. Pero ahí empezamos a buscar la verdad. No significa que tengamos la verdad, significa que estamos dispuestos a renunciar a lo que creemos por buscar algo que sea una verdad más grande. Y el único camino para hacer eso es empezar a ir otra vez hacia adentro. Antes estabas enfocado hacia afuera, hacia la supervivencia, hacia el mundo material, quieres comprender el mundo material, quieres conquistarlo, y está bien, es una etapa, por supuesto. Necesitamos comprender y conquistar todo eso. Pero luego te das cuenta de que el camino ahora es hacia adentro. Ya no es hacia afuera, ya no podemos trabajar desde una mente colmena, ni podemos trabajar desde el egoísmo, porque además eso se vuelve muy peligroso para el ser humano, sino que empezamos a ir hacia adentro, porque empiezo a darme cuenta de que aquello que no quiero para mí, al otro también le hace sufrir, entonces al final tampoco lo quiero para el otro. Porque en el momento en el que empiezo a ir hacia adentro, empieza a salir, a surgir la autoconsciencia, empieza a surgir también otra cosa que es la otra cara de la moneda, es cuando yo me empiezo a percibir a mí como un individuo, de pronto me doy cuenta de que estoy separado, de que estoy aislado, de que no pertenezco, de que soy un bicho raro, y eso genera un dolor horroroso. Genera el dolor de la separación, es un dolor horrible y añoramos y queremos volver a la unidad, queremos volver a la tribu, queremos sentir que pertenecemos, quiero volverme a sentir uno con la naturaleza. Y hay una lucha muy profunda y muy difícil para realmente conseguir convertirnos en ese individuo. Y hay dos peligros muy grandes, ¿no? Uno es el que no me permita a mí mismo esa individuación, porque me duele demasiado el ser diferente, porque me duele demasiado el estar separado, el sentir que no pertenezco, el sentir que soy un perro verde, un bicho raro, una oveja negra, como sea que lo llamemos. Y el otro riesgo es que cuando me empiezo a individuar, de pronto me creo que soy especial, que soy el elegido, que soy superior. En cualquiera de los dos casos nos salimos del carril, sí. Entonces puede, ojalá, que este estado de darme cuenta de que yo soy yo y no soy la tribu, y empezar a generar mi pensamiento propio, mi pensamiento crítico, empezar a encontrar qué es lo que me hace único, qué es lo que realmente soy yo, puede ser que eso me acerque a lo espiritual. Y el riesgo es que si no he sanado esa herida, y si no voy trabajando en esa herida de la separación, en ese acercamiento a lo espiritual lo voy a hacer desde un lugar de disociación, desde querer volver a sentir lo que añoro, desde proyectarme fuera del cuerpo, desde estar externalizando continuamente esa búsqueda espiritual. Entonces eso nos lleva a disociarnos, a tener por un lado una experiencia humana y por otro lado una experiencia espiritual, como si fueran dos cosas diferentes. Eso nos lleva a una percepción de la espiritualidad totalmente materialista. Pero claro, todo evoluciona, todo está en continuo cambio. Ese niño que solo sentía, luego empieza a pensar de forma todavía muy concreta, luego empieza a pensar lo abstracto, se empieza a dar cuenta de que los demás piensan de una manera diferente, empezamos a generar ese yo y llegamos a ser adultos. Y ahí estamos ya individuados, individualizados y tenemos que tomar decisiones. Y eso es el adulto, responsabilizarse de las decisiones que toman. Y nos sentimos tremendamente solos y nos pesa la incertidumbre y nos pesan las decisiones y nos pesan equivocarnos y las consecuencias de las decisiones que hemos tomado, y ya no podemos ni queremos estar en una mente colmena, pero ¡ay, qué difícil es!, ¿verdad? Porque cometemos errores, y es que hay que cometer errores porque es parte del aprendizaje. Y lo interesante es que cuando cada uno de nosotros hemos tomado suficientes decisiones y nos hemos equivocado y nos hemos levantado suficientes veces como para comenzar a confiar en nosotros mismos, empezamos a confiar en nuestra intuición. Ya sabemos que nos hemos equivocado
Y ahora ya tenemos un cierto nivel de confianza en nosotros mismos porque sabemos que hemos aprendido de esos errores y que hemos salido adelante igualmente. Entonces empiezas a ver al otro de una manera diferente. Empiezas a ver gente que es incluso altruista. Entonces de repente eso que no quieres para ti no lo quieres para nadie. Y la moral empieza a volverse importante. Y la espiritualidad y tu relación personal con tu Dios empieza a convertirse en lo más importante en tu vida. Ya no es tanto el acumular recursos, el volverte famoso o lo que sea. Empiezas a sentir de nuevo el espíritu. Empiezas a darte cuenta de que está dentro de ti, de que sí, ha habido cosas que son muy difíciles y momentos de enorme soledad, pero ahora te das cuenta de que si Dios está conmigo, ya no hay nada que temer, ¿sí? Ya lo empiezas a sentir de una forma diferente, ya no es algo ahí fuera que añores, está dentro de ti. Entonces, de la misma manera que aprender a conquistar tus instintos, tus pasiones, tu ira, educa al alma sensible, y la búsqueda de la verdad educa al alma intelectual, lo que educa al alma consciente, de alguna forma es la reverencia, la admiración, el amor. El darte cuenta de que, wow, yo soy grandioso, ser humano es grandioso, pero todavía estamos en proceso. Hay gente que ha llegado mucho más lejos que nosotros. Y fíjate que hoy en día hay mucha gente que te dice que lo único que necesitas para evolucionar es el conocimiento. Que lo que tienes que hacer es tener todo el conocimiento y descifrar los códigos de cómo funciona el universo y entonces vas a ser un ser evolucionado. Y yo creo que no tiene que ver con el puro conocimiento, eso es solo una parte. Tenemos que aprender a asombrarnos ante lo que es más grande que nosotros, ante los que han ido más lejos que nosotros, porque eso es lo que va a hacer, lo que va a despertar esas cualidades en nosotros. El admirar al otro. Eso es como jugar a fútbol con gente que sabe mucho más que tú. Vas a aprender un montón más que si siempre juegas con gente que sabe menos que tú. Eso le digo yo a mis hijos, ¿no? Entonces no es un tema de tener una reverencia ciega hacia alguien, ¿no? Porque primero yo tengo que cultivar quién soy yo, pero luego ser capaz de estar también admirando aquello que es más grande que yo, ¿sí? Entonces, durante la primera fase en la que empieza a desarrollarse esta consciencia, nos damos cuenta, y insisto, este es el trabajo que hacemos nosotros en nosotros mismos. Eso no lo va a hacer ninguna tecnología, no lo va a hacer ningún gurú, no lo va a hacer ningún fármaco, ni lo va a hacer ninguna ayahuasca, ni lo va a hacer nada, eres tú el que va a hacer ese cambio, en el que vas a darte cuenta de que ya no vas a estar todo el tiempo proyectándote hacia afuera y pensando en un grupo, sino que vas a empezar a darte cuenta de que tú eres aquel al que estabas esperando, que tú eres ese espíritu que está dentro de ti, que el mundo espiritual está dentro de ti, pero no disociado del mundo material, sino totalmente integrado. Entonces es a través de ese proceso interno y no de un proceso externo que realmente vamos a evolucionar y a entender que cuando empecemos a caminar hacia adentro, a abrir las puertas hacia adentro, a dirigir la atención hacia lo de dentro, primero vamos a estar dándonos cuenta, vamos a experimentar esa soledad y esa separación, pero si nos negamos a hacer eso, no estamos evolucionando con el planeta y eso nos va a generar muchísimo más dolor y muchísima más soledad. Y así es como poco a poco nosotros nos vamos conquistando a nosotros mismos, nos vamos ayudando a nosotros mismos a evolucionar, y de ahí que aquí ese es el momento en el que estamos ahora, y por eso tú ves a personas que te parecen desalmadas, no porque no tengan alma, sino porque no la han desarrollado al nivel que el planeta está pidiendo en este momento, que es a este nivel consciente, a este nivel en el que ya hemos salido y hemos conquistado la supervivencia y el conocimiento del mundo material, y ahora estamos empezando a expresar,
Por un lado, una idea de fraternidad, una idea de incluir al otro en todo lo que yo hago, un darme cuenta de que lo que no quiero para mí no lo quiero para el otro, y un darme cuenta de que las cosas se pueden hacer de forma diferente, y entonces empezar a desarrollar todas las funciones superiores de la mente, la intuición, la imaginación, la inspiración. Pero todo eso lo dejaremos para otro podcast. De momento, espero que esta reflexión te haya aportado luz, que haya sido útil para ti, que recuerdes que ser humano es grandioso y que nada ni nadie puede jamás apagar nuestra luz. Y si te gustan nuestros contenidos, te animo a que te suscribas a nuestro canal para que así no te pierdas ninguno de nuestros episodios ni ninguno de nuestros participantes, porque entre todos estamos cambiando el paradigma, estamos creando una nueva manera de entender la vida, de lo material a lo inmaterial, de lo biológico a lo espiritual, en un continuo crecimiento vivo y orgánico, en nuestra Universidad Viviente del Terreno, cultivando conciencias. Te espero en nuestro siguiente episodio del podcast Todo Conciencia.